¿Alguna vez has sentido eso de que las palabras se quedan cortas? Que intentas decir algo grande, profundo, y el lenguaje pues como que no llega. Es una frustración muy humana, yo creo, pero en los poetas, bueno, adquiere otra dimensión. Hoy vamos a meternos de lleno en esa lucha precisamente, pero a través de una obra clave, la Rima 1 de Gustavo Adolfo Bécquer. Y ojo, no va a ser una lectura sin más. Vamos a analizarla a fondo siguiendo una guía muy concreta y muy reciente. Hablamos de la nota complementaria a este poema en la edición de Rimas y otros versos que publicó la Real Academia Española en 2024. Un trabajo muy detallado del investigador Francisco Rodríguez Risquete. Exacto, tenemos esa mirada, digamos, académica y actualizada. Es el comentario que acompaña el poema en esa edición de la RAE. Y es una fuente genial porque nos permite ir más allá del texto mismo, entender las claves que identifica Rodríguez Risquete, la estructura, las posibles influencias, cómo dialoga con su tiempo y la visión particular que nos da este análisis. Perfecto. Entonces, nuestra exploración de hoy va a ser eso, desentrañar qué nos dice este análisis sobre la Rima 1. No solo leerla, sino entender, con la lupa de Rodríguez Risquete, por qué Bécquer pudo escribirla así, qué tradiciones recoge y, sobre todo, cómo las reelabora según esta interpretación de la RAE de 2024. Queremos captar esa lectura experta. Muy bien. Pues para empezar, yo creo que lo suyo es escuchar la rima. ¿La leemos entre los dos? Empiezo yo. Yo sé un himno gigante y extraño, que anuncia en la noche del alma una aurora. Y estas páginas son de ese himno Cadencias que la aire dilata en las sombras. Yo quisiera escribirle, del hombre domando el rebelde mezquino idioma. Con palabras que fuesen a un tiempo suspiros y risas, colores y notas. Pero en vano es luchar, que no hay cifra capaz de encerrarle, y apenas, oh hermosa. Sí, teniendo en mis manos las tuyas, pudiera al oído cantártelo a solas. Uf, qué potente sigue sonando. Vale, pues vamos a ver qué dice el análisis de la RAE. Leo aquí en la nota de Rodríguez Risquete que arranca señalando algo básico de la estructura. Parece que todo el poema está ya como contenido en la primera estrofa, ¿no? El deseo y el límite, juntos. Exactamente. Esa es una de las primeras claves que resalta el comentario. Describe una estructura dual muy marcada. Fíjate, los dos primeros versos, Yo sé un himno, plantean el ideal, lo que se quiere alcanzar poéticamente. Y ese anhelo, digamos, se desarrolla en la segunda estrofa. Yo quisiera escribirle. Y por otro lado, los versos 3 y 4 de esa primera estrofa y estas páginas ya meten la limitación, la realidad. Ese himno solo nos llega como cadencias. Y esta limitación, claro, se amplifica en la tercera estrofa. Pero en vano es luchar. Es un diseño clarísimo, el querer y el no poder. El ideal frente a, la expresión posible. Y esa dualidad, claro, se ve en un montón de contrastes que recorren todo el poema. Seguro que el análisis los destaca. Pienso en el himno gigante frente a las cadencias, o ese susurro final. La aurora frente a la noche del alma, las sombras. Quiere algo universal, pero acaba en el tú íntimo. El yo tan fuerte del principio que luego confiesa que no puede. Y claro, el contraste central, el mensaje gigante y el idioma rebelde mezquino. Sin duda. El análisis subraya ese juego constante de oposiciones y lo interpreta como el reflejo de la tensión central que explora Bécquer. Esa distancia que él siente como insalvable entre la intuición profunda, ese himno que el poeta sabe que existe, y la capacidad real, limitada del lenguaje para expresarlo. El himno es el ideal, sí, pero es inefable. Lo que el poema ofrece son solo ecos, cadencias. Visto así, desde la perspectiva de este comentario de la RAE, la poesía es casi el testimonio de una revelación que no llega a completarse. Una lucha noble, pero en parte fallida. Entendido. El comentario de Rodríguez Risquete también dice que la Rima 1 es un poema proemial, o sea, como una introducción, una declaración de intenciones, y con esa dedicatoria tan directa, oh hermosa. Así es. El análisis lo lee como un prólogo en verso. Por un lado, Bécquer expone su intentio, lo que querría hacer. Yo quisiera escribirle. Pero sobre todo, y aquí está lo interesante que recalca el estudio, justifica el tono que va a usar. Un tono íntimo, humilde, casi un susurro. Y la justificación no es porque él quiera ser modesto, sino por una necesidad que le impone la propia limitación del lenguaje. Eso es lo crucial según este análisis. Y esa justificación, entonces, lo conecta con una tradición literaria muy larga, esa de oponer la poesía más, digamos, épica, grandilocuente, a la lírica más personal, ¿no?
El análisis menciona a los clásicos latinos. ¿Correcto? El comentario de la RAE sitúa a Becker en ese diálogo con el tópico clásico de la recusatio. Es esa fórmula donde el poeta dice: no voy a cantar grandes hazañas, guerras o dioses, me centraré en temas más humildes como el amor. Los elegiapos latinos, Ovidio, Propercio, Horacio a veces, ya reivindicaban esa tenuitas, esa sencillez frente a la pompa de la épica. Y siglos después, pues poetas españoles como Meléndez Valdés o Cienfuegos hablaban de su blanda lira, sus tonos blandos. Las cadencias y el susurro al oído de Becker, en principio, encajarían ahí. Ujú. Pero aquí es donde el análisis de Rodríguez Risquete dice que Becker le da una vuelta de tuerca, que no es la típica modestia de «no me atrevo», es así. Ahí está la clave de la originalidad, que este estudio subraya. Sí. En la tradición anterior, esa humildad se solía justificar o por la modestia del poeta, yo no soy digno, o por la naturaleza del tema. El amor no necesita grandes palabras. Pero Becker, según esta lectura de la RAE, va más allá. La razón principal no es ni el poeta ni el tema, es el medio. Es el lenguaje humano, rebelde, mezquino, el que es por naturaleza insuficiente para expresar lo sublime, ese himno. Por lo tanto, refugiarse en el tono menor, en la intimidad, no es tanto una elección estética como la única vía posible para que la poesía refleje, aunque sea de forma indirecta, pálida, ese ideal que se intuye pero no se puede nombrar. Es una justificación casi ontológica, diría yo. Qué matiz tan interesante. Entonces, esta preocupación por los límites del lenguaje que parece tan central, ¿surge con la rima 1 o el análisis dice que Becker ya le daba vueltas antes? No es algo que aparezca de repente. Y el estudio de Rodríguez Risquete es muy detallado en esto. Documenta cómo esa idea ya está en textos anteriores de Becker. Un poema de juventud, del libro de cuentas, un soneto del 53, una anacreóntica del 55. Y sobre todo, y esto es muy importante, en un artículo en prosa de 1863, un boceto del natural. Ahí Becker intenta describir el mar, quiere hacerle un himno, pero pronuncia llamándose necio de mí. Pero lo crucial es la razón que da. Ya no es su torpeza, sino que no había palabras bastantes. La culpa, explícitamente, es del lenguaje. El análisis señala cómo la rima 1 recoge ideas y hasta expresiones de esa prosa. O sea, que venía de lejos la idea. ¿Era una constante, casi una obsesión? Y me pregunto si la forma misma del poema, la métrica que elige Becker, también ayuda a expresar esa tensión, ¿no? Según el análisis, usa decasílabos y dodecasílabos. El análisis de la RAE le dedica atención a eso, sí. Indica que la métrica no es casual. Esos 2 metros, el decasílabo y el dodecasílabo, si los tomas por separado, en la época se asociaban al registro elevado, a la poesía heroica, a los himnos patrióticos, religiosos. De hecho, el decasílabo de Becker, con esos acentos en tercera y sexta sílaba, tenía un aire bastante solemne, casi marcial. Claro, pero él los mezcla en la misma estrofa. Y ahí está el juego, según el comentario. Esa combinación de un verso más largo, el dodecasílabo, y uno más corto, el decasílabo, recuerda, formalmente, al dístico elegíaco latino. Esa estructura clásica de verso largo plus verso corto, que era típica de la poesía amorosa de Ovidio, Propercio. Así que Becker estaría usando la métrica para reflejar la propia dualidad del poema. Los metros por separado evoca lo sublime, el himno, pero al combinarlos los reconduce hacia lo íntimo, hacia la elegía amorosa. El estudio incluso menciona posibles modelos de la época que hacían mezclas parecidas, como Arnau, Zorrilla o Avellaneda. Y además, claro, esa alternancia evita la monotonía del ritmo. Volviendo un poco al contenido, ese inicio, yo sé, tiene una fuerza tremenda, casi profética. El análisis habla del poeta visionario. Claro, el comentario lo conecta con ese arquetipo del poeta como vidente, como alguien con acceso a una verdad oculta, a un idioma extraño. Es una idea que viene de los clásicos, sí, pero que el romanticismo, con figuras como Vigny o Hugo, revitalizó muchísimo. Y Becker mismo, como señala el análisis citando su Historia de los Templos de España, juega con esa idea del poeta que escucha mensajes donde otros solo ven piedras o silencio. Pero ese profeta choca contra un muro. Y aquí el análisis de Rodríguez Risquete vuelve a insistir en lo que parece ser el núcleo de su lectura de Becker, el problema irresoluble del lenguaje. Es que el estudio lo presenta como una verdadera obsesión beckeriana.
y también muy representativa de los debates de su tiempo. Becker lo llama rebelde, mezquino, pobre, insuficiente. Dice que es un círculo de hierro. El análisis recopila ejemplos de sus leyendas, el rayo de luna, la promesa, el Cristo de la calavera, de las cartas literarias, de Desde mi celda. En todos ellos se repite la idea. Hay realidades, sentimientos, visiones que ni la palabra, ni la pintura, ni la música consiguen atrapar del todo. El comentario recoge una cita que es tremenda, atribuida a Lamartine, y que Becker pudo conocer a través de Rogelia León. Algo así como que entre lo que sientes y las letras del alfabeto está el infinito. Es demoledor. Refleja perfectamente esa sensación de desfase, de impotencia expresiva que el análisis considera central en Becker. También se compara la rima 1 con la leyenda El Miserere, donde un músico también oye un himno sobrenatural. Pero el estudio matiza una diferencia clave que él identifica. En la leyenda, el músico sí logra transcribir la música que oyó, aunque no pueda completarla. En la rima 1, en cambio, la imposibilidad de encerrar el himno en una cifra, sea palabra, nota o color, es radical. Es el argumento mismo del poema. Y esto nos lleva a una de las hipótesis más sugerentes que plantea el análisis de Rodríguez Risquete, la posibilidad de que la rima 1 sea parte de una conversación, o más bien de una polémica literaria un poco escondida. Sí, es una lectura muy interesante que propone el estudio. Plantea que la rima 1 podría ser una respuesta indirecta a Narciso Campillo, que era amigo de Becker. Campillo había defendido públicamente la necesidad de volver a una poesía de grandes tonos, profética, y había criticado la lírica sentimental flébil, o sea, débil, lánguida, que él veía como dominante. Entonces Becker le estaría respondiendo. Según esta hipótesis del análisis. Mira, Narciso, yo también sé ese himno gigante, pero el problema no es que no quiera escribirlo, es que la herramienta, el lenguaje humano, no da para tanto. Es imperfecto. Por eso me refugio en estas cadencias íntimas, no por falta de ambición, sino porque es lo único que honestamente se puede hacer. Sería una justificación estética muy profunda, basada en la limitación del medio, y quizá una defensa de su propia poesía frente a las críticas de su amigo. Un debate entre amigos, escondido en un poema. Qué bueno. Además de esta posible polémica, ¿qué otras influencias o modelos más directos para la rima 1 señala el comentario de la RAE? Pues el análisis menciona varias conexiones posibles, pero se detiene especialmente en tres. Primero, Lamartine. En concreto, un poema suyo titulado Dio. Rodríguez Risquete encuentra ahí ideas muy parecidas. La dualidad entre el lenguaje humano, imperfecto, y un lenguaje superior, del universo, el fracaso de las artes para expresar el sentimiento, la validez de los suspiros como lenguaje del alma y la figura del poeta profeta. Segundo, un poema de un español, Alberto Lista, titulado A Elisa. El análisis destaca que la estructura argumental es muy similar a la rima 1. El poeta intenta expresar algo, declara que es en vano, renuncia a las artes, ni al labio ni a la cítara confío, y concluye que solo la comunicación íntima, casi sin palabras, la muda voz, con la amada puede transmitir algo de eso. Y tercero, fíjate qué curioso, otro poema del propio Narciso Campillo, dedicado a Juan Valera. En ese poema, Campillo expresa una frustración muy parecida a la de Becker, el deseo de romper el muro de hierro de la expresión, la lid, la lucha contra la palabra pobre, y la idea de que solo Dios puede unir lo finito y lo infinito. El análisis resalta coincidencias de léxico y de tema. Ya hemos visto los grandes temas que destaca el análisis, pero ¿cómo se ven en versos concretos? El comentario de Rodríguez Risquete también hace una lectura más pegada al texto, ¿no? ¿Algún detalle de ese análisis verso a verso que te parezca especialmente iluminador? Ese himno gigante y extraño, por ejemplo. ¿Qué dice el análisis? Pues lo vincula directamente con lo sagrado, con la revelación, con algo que trasciende la experiencia normal, aurora en la noche del alma. Sobre qué significa exactamente el amor, la poesía, un ideal místico. El estudio recoge que hay muchas interpretaciones, claro, pero subraya que Becker usa gigante y extraño de forma consistente para hablar de lo sublime o lo sobrenatural. ¿Y qué hay de la famosa Noche del Alma? ¿Confirma el análisis la conexión directa con San Juan de la Cruz? El comentario es prudente en esto.
Señala que, aunque la frase es la misma, en la época de Becker era ya un tópico muy extendido para hablar de tristeza, de angustia profunda. No implica necesariamente la experiencia mística concreta de San Juan. Igualmente, la aurora, como símbolo de esperanza, pues será un lugar común romántico que el análisis simplemente contextualiza. Me interesa mucho cómo interpreta el análisis ese verso que pide palabras que fuesen a un tiempo suspiros y risas, colores y notas. Ve ahí una anticipación de la sinestesia, del simbolismo. La lectura que propone Rodríguez Risquete sugiere que probablemente no. Más que una fusión de sentidos al estilo simbolista, parece apuntar al viejo debate sobre la pictura poesis, sobre los límites de cada arte. La poesía usa palabras, la pintura colores, la música notas. Becker querría un lenguaje total, que lo uniera todo. Pero sobre todo, según esta interpretación, desearía un lenguaje que tuviera la inmediatez, la naturalidad, de la expresión espontánea del sentimiento, los suspiros y risas, superando así lo artificial de cualquier código artístico. Y el final, claro, es la consecuencia lógica. La resolución que Becker propone ante esa imposibilidad. El análisis lo leerá como la única salida, imagino. Exactamente. El comentario interpreta el gesto físico, teniendo en mis manos las tuyas, y el susurro íntimo pudiera al oído cantártelo a solas, como la solución personal privada al fracaso del lenguaje público, del lenguaje artístico. Como no se puede encerrar lo inefable en una cifra, pues solo queda esa comunicación directa, casi preverbal, con la persona amada. Es la única forma de compartir, aunque sea imperfectamente, ese himno. Entonces, resumiendo un poco, este análisis de Francisco Rodríguez Risquete para la edición de la RAE nos pinta una rima 1 que es mucho más que un poema bonito. Es una declaración de principios poéticos muy compleja. Un poema prólogo que dialoga con toda la tradición clásica y romántica, pero que le da un giro muy original al poner el foco casi obsesivamente en la insuficiencia del lenguaje como causa de su estilo. Una pieza que, según esta lectura, podría incluso tener ecos de debates literarios con amigos como Campillo, y que al final encuentra en la intimidad, en esa complicidad amorosa, la única vía posible, aunque limitada, para intentar expresar lo inexpresable. Una edición crítica rigurosa como esta de la RAE hace mucho más que fijar un texto. El análisis que la acompaña, como este de Rodríguez Risquete, ilumina la obra, la conecta, desvela posibles intenciones, debates, enriquece muchísimo nuestra comprensión. Nos muestra el valor de seguir haciendo estas ediciones críticas para entender mejor a nuestros clásicos. Y nos deja pensando, ¿no? Si Becker, que era un maestro de la palabra, sentía tan fuerte esa frustración, esa inadecuación del idioma para decir lo importante de verdad, ¿qué nos dice eso a nosotros hoy? En esta época de comunicación constante, de redes sociales, de mil maneras de expresarnos, ¿hemos superado esa barrera? ¿O seguimos en el fondo, como él, luchando en vano por encontrar la cifra exacta? Y a menudo, quizá, solo nos queda el gesto, la mirada, el intento de susurrar al oído aquello para lo que simplemente no encontramos palabras. Ahí queda esa reflexión.